presencial, mi primera prueba presencial el 15 y la verdad que estoy Y bastante estás en enfocada en eso, eso, pero algo de noción tengo porque llegué a ver un poco del PDF. algo del PDF, buenísimo, buenísimo. Bueno, les comparto pantalla, tienen que preparar el PDF desde el principio. Vamos a hacer un resumen. Toda la primera parte teórica la voy a saltear porque está todo súper bien explicado en los videos, porque los expliqué yo paso a paso, así que se los dejo para que ustedes lo miren, si no voy a repetir como un loro todo lo mismo. O sea, la parte teórica está para entender en el campus. Si llega a haber dudas, una vez que lo vean, cuando lo puedan ver, ahí me preguntan en el foro. Yo, fíjense que, a ver, esperen, que les comparto pantalla de lo que ya tenemos en el foro. This call is now being recorded. ¿Ustedes ya están viendo la pantalla? Y se ve Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense que en el foro, creo que fue el 25, ya hace como 15 días, yo ya había creado la unidad de integral indefinida y les había puesto que miren los videos del campus y además les compartí una clase grabada de este tema que di en el primer cuatrimestre, donde, como también les había pedido a los chicos que los videos los miren, ya había hecho un resumen de la teoría y resolví algunos ejemplos más fáciles y algunos ejercicios de la práctica, ¿sí? Y al final de esta clase que está grabada ya está el comienzo del tema integral definida. Entonces, tienen también para ver esta clase que está en el foro y después tienen todo el material en el campus. Si ustedes van a la unidad 5, tienen el PDF con la teoría, los videos de teoría, que estos son los que yo les decía que los grabé yo, con toda la introducción y cada uno de los métodos con ejemplos. Y luego tienen videos hechos por profes de práctica, donde hay varios ejercicios resueltos de la práctica paso a paso. El PDF con la práctica y las respuestas. Fíjense que estamos en la unidad 5. Recuerden que la unidad 7 no entraba, o sea que nos quedaría ver la 6 y aplicaciones a la economía. Yo si puedo ya para esta tarde voy a escribir el tema de la unidad 6, porque para el lunes que viene ustedes tendrían que estar viendo estos videos, ¿sí? De integral definida. Y también les voy a subir, voy a poner en el mismo tema la unidad 6 y aplicaciones a la economía. Y les voy a subir una grabación de la clase pasada para que también ya tengan material para ir mirando. Así vamos avanzando, sobre todo porque el 22 es feriado y si no me equivoco, las clases terminarían el 26, el cursado. O sea que no nos queda mucho, nos quedan muy poquitas clases. Por eso estoy haciendo esto de subirles las grabaciones y aprovechar en clases para resolver más ejercicios de práctica. Así le ayudo a la profe de práctica que da los miércoles, porque ustedes primero van a rendir práctica y vieron que se va complicando cada vez más. Entonces por ahí conviene que resolvamos juntos en las clases, así ustedes pueden ir viendo el paso a paso y preguntando las dudas. Bueno, paso entonces ahora al PDF que tienen ustedes. Este es el que tienen en el campus. Está subida toda la teoría. Acá hay poquitas demostraciones porque las demostraciones están en los videos y esto lo hizo el profesor Tudino, que es el que armó varios PowerPoint, resúmenes de las unidades, y él, a medida que va explicando los métodos, que hace un resumen de la teoría, va proponiendo ejercicios al final. Así que tomé estos ejercicios para ir haciéndolos ahora. Así vemos un poquito de cada uno de los métodos de integración. Bueno, vamos a comenzar. A ver, el que vio algún video, algún resumen, ¿a qué llamamos integral definida? ¿O a qué llamamos primitiva de una función o antiderivada? ¿Qué les dice la palabra antiderivada? Que no, que no importa el método que utilicen, no vas a terminar encontrando la derivada. En realidad tiene que ver con lo que está antes de la derivada, que es lo siguiente. Fíjense, vamos a llamar
primitiva o antiderivada de una determinada función f chiquita a otra función que la vamos a nombrar con el mismo nombre, pero en mayúscula, con f mayúscula, a aquella función que cuando la derivemos nos dé la f chiquita. A ver, nosotros antes hacíamos lo siguiente. Nos daban una función f y nosotros, ¿qué hacíamos con esta función? Le calculábamos su derivada, ¿sí? Ahora es al revés. Ahora me van a dar a mí una función f chiquita y lo que yo voy a buscar es otra función f grande, de manera tal que cuando yo a esta f la derive, me dé como resultado la f chiquita que me dieron. Por eso la vamos a llamar antiderivada. ¿Qué es la antiderivada de una función? Una función f mayúscula se va a llamar primitiva, sería lo que estaba antes, o antiderivada de una función f chiquita en un intervalo abierto, si la derivada de la f grande es la f chiquita, para todo x del intervalo. Díganme si se entiende esa definición. Como que vuelve, profe, a ser la misma función f de x. No es que vuelve a ser la misma. Ahora, yo en lugar de darte una función y que vos la derives, yo te doy el resultado de una derivada y vos tenés que adivinar quién es la función original. El camino inverso. Ah, bien, profe. Como si fuera el procedimiento inverso de derivar. Vamos a verlo con un ejemplo. Si la f chiquita es la función 2x, la primitiva, o f mayúscula, va a ser una función que cuando la derivemos nos tiene que dar 2x. ¿La derivada de qué función daba 2 por x? La derivada de x al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, si la función f mayúscula es x cuadrado, nosotros sabemos que su derivada es la función 2 por x. Entonces la idea es esta. A mí ahora me dicen, tengo la función 2x y quiero encontrar una función f mayúscula que cuando la derive me dé esta función. Es decir, queremos una f mayúscula de manera tal que cuando la derivemos el resultado sea justamente la f minúscula. Eso es hallar una primitiva de una función. Y decir primitiva es lo mismo que decir antiderivada. ¿Está bien? ¿Vemos otro ejemplo? A ver, Esa acá. parte lo entendí mejor como lo dijiste antes, que prácticamente te daban la derivada y tenías que buscar la función. Claro, vamos a pensar así. Nos dan la derivada y hay que buscar la función original. Si quieren, anótenselo así como apunte. Que antiderivar una función, sí. Digamos que buscar una primitiva es que nos den la derivada y tenemos que hallar la función original. Entonces, por ejemplo, si me dicen que busque una primitiva de la función coseno, tiene que ser, o sea, pensemos ahora, el coseno es ya la derivada. Esta función es la derivada de otra función. Entonces, si la derivada de otra función es el coseno, entonces, ¿quién es la función? Seno de x. Porque la derivada del seno es el Y coseno. coseno, exacto. Exactamente, exacto. Bien, bien, lo vamos enganchando. Acá ya viene un teorema más difícil. ¿Quieren que hagamos algún ejemplo más? Vamos a hacer... no. ¿Cómo hago para agregar una antes? Espérenme, ¿eh? Bueno, no importa, la agregamos acá abajo a continuación. ¿Ver ahí? Sí. Vamos a poner acá ejemplos. Con los ejemplos se entiende más fácil, me parece. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner acá. ¿Quién es? Vamos a hacer así. Les pongo quién es f' y a partir del f'... No, pero esperen. Vamos a usar la misma simbología que la apunté. Yo les voy a dar la derivada de una función y ustedes tienen que hallar la función. Ahora, en la definición, a esa función la llaman con la f minúscula. Es decir, me dan una función que es la derivada de alguien y yo tengo que encontrar quién es ese alguien. ¿De acuerdo?
Entonces digo, a ver, si la derivada de la función f es, por ejemplo, 1, ¿quién sería la f? X. X, perfecto, X. Muy bien. Si la derivada fuera la función 5, 5. Y tiene que haber sido 5 por X. ¿qué dicen los demás? Claudia dice 5 por X. ¿Está bien? Sí, creo que sí. Sí, Nico, ¿no? Porque ¿te acordás que la derivada de la función m por x, Nico, que aprobaste recién el recuperatorio, a ver, ahora me lo tenés que responder Sí, sí, bien. está bien porque se anula la X, queda 5 solo. Si la derivada, si es una función lineal, te acordás que la derivada da la pendiente, ¿no? Entonces, si es 5x, es como tener 5x más 0, la derivada es 5. ¿Está? Bien, entonces ahora, si me dan un número solito, cuando le tengo que buscar la primitiva, ahora le agrego la x en vez de sacársela, ¿no? ¿Está bien? Bien. A ver esta, si yo digo la función e a la x, ¿es la derivada de qué otra función? De De a E la a la X. X también. De e a Logaritmo. la x. No, de e a la x, porque ¿se acuerdan que la derivada de e a la x era exactamente e a la x? ¿Está bien? Esa es la función más fácil de encontrar, porque es la misma, porque cuando la derivo me da lo mismo. Entonces ahora cuando la antiderivo me da lo mismo. ¿Sí? A ver, y si acá pongo, dijimos, si pongo el coseno, ¿qué función cuando la derivábamos nos daba coseno? Seno. El seno. O sea, Bien, y si ahora chicos yo acá en la derivada pongo el seno, acá tendré que poner coseno. y ahí va a ser, no, no sería, sí, coseno, no, menos coseno, porque el coseno es menos seno, ¿no? La derivada del coseno es menos seno, muy bien Claro, Claudia. La derivada del seno, fíjense que tenemos que sabernos bien las derivadas, porque si no, no, ahora no, esto es lo que yo les decía antes. Si ustedes miran la tabla de derivadas todo el tiempo para hacer los ejercicios y no la estudian, ahora les va a costar más esta parte de antiderivar. Entonces acá sí o sí hay que saberlos de memoria y si no, bueno, otra vez estar con la tablita. La derivada del seno era el coseno. Pero la derivada del coseno no era el seno, era menos el seno. Entonces, si yo acá pusiera coseno, la derivada no me daría el seno, me daría menos el seno. Y Claudia dijo algo interesante, y si ponemos menos coseno, ¿quién es la derivada de menos el coseno? El coseno. ¿Cuánto? Eh, Seno, no, no sería. Seno, porque quedaría menos, ese menos sería como un menos uno, ¿no? Es como una Ah, constante que multiplica la función. Sería este menos uno por, o directamente menos, y la derivada del coseno era menos seno. Pero menos seno, ¿qué nos da? Nos da seno. O sea que como la derivada de menos coseno nos da seno, acá vamos a poner menos coseno. Es decir, estas que estamos buscando acá, estas f's se llaman primitivas o antiderivadas de, de las f chiquitas. Y estas f chiquitas las estamos pensando como que ya son las derivadas y nosotros le buscamos la antiderivada, la función original, digamos. ¿Se va entendiendo un poco más? sí, pero es lo mismo que todo lo otro. A mí me preocupa que hasta ahora sea tan fácil. No, bueno, bueno. Después lo más difícil ya están los videos, pero por ahí estoy haciendo algo que lo puedo hacer solo cuando los tengo ustedes así, que me van preguntando. Porque si no yo, o sea, como que en los videos nosotros suponemos lo que ustedes piensan y suponemos que se entiende. Y a lo mejor ustedes miran y no entienden nada, entonces por eso estamos en esta parte como para ver. Después sí se va a recontra complicar, Mateo, pero ustedes primero tienen que ver los videos, porque si no ahí no pueden plantear las dudas y no podemos llegar a lo más difícil. Yo hoy te puedo arrancar por lo más difícil y te juro que no vas a entender nada. Entonces por eso arranco de acá, pero ya lo complico, ya lo voy a complicar.
vamos a otra cosa. A ver, si ustedes, por ejemplo, acá, vamos a retomar este. Yo les dije, la derivada de la función es la e a la x, entonces la función original, ustedes me dijeron que era e a la x. Pregunto, ¿no podría ser que en lugar de e a la x pongamos como f e a la x más 8? ¿Quién es la derivada de e a la x más 8? Y sí, porque el 8 derivado es 0. Claro, porque es la derivada de la suma, la derivada de a la x, e a la x, más la derivada de 8, 0. O sea que esta también funciona. Y ahora si en lugar de poner un 8 yo pongo otro número, e a la x más 14, ¿sirve? Sí, va a ser siempre lo mismo. Siempre lo Sí, porque es mismo. una constante, profe. Bien, y entonces, ¿podríamos decir que una función tiene una sola primitiva o que automáticamente va a tener muchas? Y tiene muchos. Tiene muchas, y esas muchas, ¿cuántas serán? 1000, 1.000.000, Infinito. infinitas, infinitas, Profe, infinitas. pero no todas tienen varias primitivas, sería, ¿no? Sí, todas, 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 todas. Si vos encontrás una primitiva, Infinito. automáticamente encontrás infinitas. ¿Sabés por qué? Porque vos vas a poner la que encontraste, como acá que encontramos la e a la x, Puedo poner más una constante. más la constante. ¿Te suena haber visto esta constante? Esta constante C que yo escribo es un número real cualquiera. Total, cuando la derives a la C te da 0. O sea que Claro. esa C toma infinitos valores y automáticamente en lugar de tener una sola primitiva, esto se convierte en infinitas primitivas. ¿Está? Eso pasa con todas, chicos. Si ustedes encuentran una primitiva, encuentran infinitas. Entonces, ¿acá qué podemos hacer? En lugar de poner x, yo voy a poner acá más c. En lugar de poner 5x, más c, más c, más c. O sea, una función no tiene una primitiva, tiene un conjunto de primitivas, de infinitas primitivas. Ahora, todas esas primitivas tienen algo en común, o sea, tienen algo que es esto que lo tienen en común y lo único que las diferencia va a ser un número. Por ejemplo, acá yo podría poner una función que sea la función x más 7. Después podría poner otra que sea x más 4. Después podría elegir otra que sea x menos raíz de 3. Vamos a poner algún irracional, no tan fácil. Otra que sea x más un cuarto. Bueno, resulta que todas las primitivas, entre sí, si yo comparo dos cualesquiera de ellas, siempre cuando las resto me va a dar un número. A ver, hagan la diferencia entre F1 y F2. Si ustedes las restan a F1 y F2, ¿qué les da la resta? X más 3. 3, ¿no es cierto? O menos No, 3, 3. depende de cuál pongan primero. Y Sí. ese 3 es una constante, es un número. Ahora resten otras, la F1 con la F4. Bueno, puse cosa fea, me quedará. Pero x menos x se me va, me queda 7 menos un cuarto. 7 es 28 cuartos, menos un cuarto me dará 27 cuartos. Me da un número. ¿Se dan cuenta? Que la diferencia entre dos cualquiera de las primitivas de una misma función siempre va a ser un número. Eso lo dice acá. Dice, sea f una primitiva de f chiquita, la f chiquita piénsenla siempre como que es la derivada, y la f grande es la primitiva, es la que estamos buscando en la columna de la derecha que hicimos recién. Entonces, sea f una primitiva de una función definida, f chiquita, que me van a dar, y sea además esta primitiva, esta f mayúscula, continua en el intervalo cerrado. Ahora dice, sea además g otra función continua. Entonces g será otra primitiva de f si solo si existe una constante c de manera tal que la resta de g menos f nos da ese número c. Y la nota dice, es decir, este teorema nos dice que si una función admite una primitiva f en un intervalo, entonces admite infinitas primitivas g en dicho intervalo. ¿Y cómo son esas primitivas? Son todas de esta forma. Son de la forma f de x más c.
Es decir, hay una función que sumándole una constante me da el conjunto de todas las primitivas de la función. Si yo les leo este teorema y no vemos los ejemplos, no se entiende, ¿no? El teorema sí. No, el teorema cuesta entenderlo si uno no ve Cuesta ejemplos. entenderlo. Y con los ejemplos se ve un poco más. Sí, Sí, con los profe. ejemplos. ¿Sí? La resta, o sea, si yo ya encuentro una primitiva, el teorema, no estoy haciendo la demostración, ¿eh? Lo estoy probando con ejemplos, o sea, verificando con ejemplos. El teorema me garantiza que si yo encuentro una primitiva, entonces la función va a tener infinitas primitivas y todas van a ser de la forma f de x, que es la que había encontrado, más una constante. Es decir, si yo, esperen que vuelvo acá. Uy, que toqué. Que se vaya. Espérenme. Profe, para que me quede claro, entonces la diferencia sería de las constantes siempre va a dar el mismo número, dijo usted, o yo entendí mal. No. Fíjate que vos le podés agregar, mira este ejemplo, le podés Sí, agregar cualquier constante, ¿eh? sí. ¿Está bien? Ahí ya me olvidé lo que iba a decir, por eso que se me salió ahí. Esperen, ¿eh? Ah, ya me acordé. ¿Qué otra cosa les quería explicar? A ver, si a mí me dicen, tengo una función f chiquita, que es la función, por ejemplo, 2x. Y yo quiero encontrar una f grande, tal que cuando la derive a la f, el resultado sea 2x. ¿Quién es la función? ¿Quién puede ser una posible f mayúscula que cuando la derivemos nos dé 2x? X al cuadrado. X al cuadrado. Bien. ¿Podría ser que sea otra cosa que no sea x cuadrado? No sé, x cubo, x cuarta, 2x más 14. O sea, ¿puede ser otra cosa que no esté relacionado con este x cuadrado? O sí tiene que ser x al cuadrado o x al cuadrado más un número. En ese caso no podría Y si ser está X al dividida, cuadrado. Ay, no escuché. Si está dividida, Claudia, ¿qué querés decir? no sé, podría pensar algo como que puede tener un divisor abajo, entonces se cancele, da x cuadrado, pero tendría que pensarlo. No Claro, sería. pero sería algo equivalente a x cuadrado. O Claro, sea, tiene que ser equivalente a esto. O lo que puede pasar es, lo único que puede cambiar es que acá tenga sumado un número. Mateo, ¿vos qué habías dicho que no se te escuchó? Eh, no, había pensado en X más X directamente, pero Ah, lo que pasa es que x más x, ojo Mateo, que te va a dar 2x. Y si vos derivás 2x, no te da 2x, te da 2, la derivada de 2x. claro, Vos tendrías que hacer x por x. X por x es x cuadrado. Pero poner x por x o poner x cuadrado sería lo mismo. claro. ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero llegar es que para hacer una primitiva de esta funcioncita 2x, sí o sí, una de las partes de la función tiene que ser x al cuadrado. Y la otra parte, y puede ser un número, el que quieran, positivo, negativo, que sea fraccionario, que sea un irracional, cualquier número real, pero no hay otra. O sea, el conjunto de primitivas difieren siempre en una constante. No es que a Mateo le puede dar x cuadrado y a Claudia le va a dar x cuarta, que ahí son bien distintas. Si a Mateo le da x cuadrado, a Claudia le dará x cuadrado más un numerito, para que los dos estén bien. ¿Está? Eso es lo que quiero decir. O sea, el conjunto de primitivas de una función siempre entre sí difieren en una constante. Lo único que puede variar es el número. Es este numerito C que pertenece a los reales. Y habrá ejercicios donde además de pedirme la primitiva, me pueden llegar a dar otra condición. Y entonces ahí yo voy a encontrar una sola en particular. Vamos a hacer un ejemplo de esto que digo. Por ejemplo, si el ejercicio dijera hallar, que puede haber uno así en el examen, una primitiva, me parece que en la práctica hay algunos, una primitiva de la función, vamos a hacerlo con esta que es fácil, f de x igual a 2x, una primitiva f de este f chiquita, tal que f en 1 valga 8, por ejemplo. Me están pidiendo una primitiva de esta función determinada
pero además, fíjense que me están agregando esta condición. Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio? Bueno, yo primero ya sé que si quiero una primitiva de la función 2x, yo sé que la derivada de la función que estoy buscando tiene que ser la función 2x. ¿Quién será la función original? Para que la derivada sea 2x, dijimos recién que la función original tiene que ser de la forma x cuadrado, pero en lugar de x cuadrado, solita, puede ser x cuadrado más cualquier número real. Y ahora, recién a esta altura, voy a usar esta condición que tengo acá. ¿Cómo uso el hecho de que f en 1 quiero que valga 8? Bueno, hago f en 1 y f de 1 es reemplazar a la x por 1. Entonces, si f de x es x cuadrado más c, f de 1 es 1 al cuadrado más c. Fíjense que f de 1 me va a dar un número más c. Y Eso lo igual a 8 y despejo. Es 7. Exacto, queremos que f1 valga 8, pero 1 al cuadrado es 1, y entonces, como dijo Claudia, ¿el c cuánto va a ser? 7. 7. Porque si 1 más c es 8, despejo c, 8 menos 1, 7. Y entonces, ¿qué estoy encontrando, chicos? Que entonces, como el c tiene que valer 7, la f de x que estoy buscando no puede ser una f cualquiera, no son infinitas, sino que va a ser f de x igual a x al cuadrado más 7. Y acá ven que encuentro una sola. Esta es una primitiva de la función 2x, pero que además cumple esta otra condición, que en 1 el resultado vale 8. Si me dan una condición extra, entonces voy a encontrar una única función. Hallé una primitiva, no infinitas, una sola primitiva. ¿Se entiende la diferencia entre buscar el conjunto de primitivas y hallar una que cumpla una determinada condición? ¿Se entendió? Claro, o sea, va a haber ejercicios donde nos pidan hallar el conjunto y hay ejercicios que van a pedir hallar una simple con una condición. Exacto, Mateo, exacto. Va a haber de los dos tipos, que te hagan hallar el conjunto y que te hagan hallar una sola. Exactamente. Esperen que me mareé, ¿dónde estoy? Acá. A ver, este dice, obtenga varias primitivas de la función f de x igual a 1 sobre x. ¿Cómo hacemos obtener varias? ¿Y sumamos las constantes o no? Exacto. ¿Quién sería una primitiva de la función 1 sobre x? No era el logaritmo, no. Era uno de esos, no me acuerdo cuál era. El Sí, Logaritmo logaritmo natural. natural, o sea, es la derivada del logaritmo natural. exactamente. Es la derivada del logaritmo natural. Entonces, la primitiva de la función 1 sobre x es justamente el logaritmo natural de x, porque la derivada del logaritmo natural nos da 1 sobre x. Y como dice varias, pongamos varias, las que ustedes quieran. Logaritmo natural de x más, Y un número real cualquiera que sea constante, profe. exacto, decime uno, Yami. Más 2, más 3, más 4. Exactamente. Como dice varias, pongo varias. Esto más 3. Si pongo el 0, me queda así, ¿no es cierto? Ese sería como tener más 0. Cualquiera. Bueno, dice poner varias. Listo, ya pusimos varias. Lo que quiero que vean es que no es que uno de ustedes va a poner el logaritmo natural y otro va a poner otra función que no tenga nada que ver. No, no, todas tienen el mismo formato. Es una determinada ley, digamos, más una constante. Y esa constante puede ser, como dijo Yamila, cualquier número real. En Profe, particular, si dicen escribir varias, escriban algunas. Sí. profe, ¿y podría ser más X o No, porque no? X no es una constante, Yami. X es una variable. Profe, En ya sé, pero realidad,
como la Sí. derivada vale 1. Ah, no, porque estaría Quedaría acá más 1, queda Exacto, diferente. te por 1. quedaría más 1. Ahí está, ahí te diste cuenta. Y en cambio vos querés que te quede más 0. Por eso lo que le tenés que sumar a la función es un número. Claro. ¿Está bien? Bien. Eso, es. Ahí me corregí yo sola. Perfecto, esa es la mejor parte. Entonces a vos lo que te da es una determinada f, digamos, más una constante. O bueno, no, vamos a borrarlo, no me gusta cómo quedó. Es como que las f ya son todas. Vamos a poner directamente que acá sería el logaritmo natural de x más c. Sí o sí va logaritmo natural de x. Y después le sumo un número c real. Acordate que ese c entonces tiene que ser número. Tampoco va a poder ser x. Bien, y ahora viene la parte de cómo lo vamos a escribir, porque esto de ponerle f', poner la flechita, no lo vamos a hacer. Se los hice ahora para que ustedes entiendan el concepto. Y entonces ahora va a aparecer un signo muy famoso, muy utilizado en matemática, que es el símbolo integral, que viene a ser como una S estirada, porque vamos a ver que la integral tiene que ver con sumar partes. Este simbolito así viene a ser como si fuera una S que se estiró, como que se ve que es como una S. Si esta S la estiro, la sigo estirando, queda una cosa así. Y en el capítulo el capítulo siguiente, que es integral definida, vamos a ver que la integral definida nos va a permitir calcular áreas de regiones. Y uno de los métodos para calcular áreas es a través de la suma, digamos, de áreas más pequeñas. Es como el límite de unas sumas que se van a llamar sumas de Riemann, pero esa teoría es bastante compleja y en el campus se los vamos a explicar un poco más sencillo, pero la idea es que este símbolo integral lo vamos a utilizar porque luego, en el capítulo siguiente, vamos a calcular áreas y esas áreas se piensan como sumas. Y de ahí viene, esto se los cuento para que vean por qué se usa este simbolito. Pero ¿qué es lo más importante? Lo importante es lo siguiente, que para nombrar a todas estas primitivas, vamos a usar este símbolo nuevo que aparece acá, que es el símbolo integral, el nombre de la función f chiquita, que esta f que está acá no es otra que la derivada de una función que estamos buscando, y atrás se escribe esa d con la x que se lee diferencial x, que tiene que ver con el significado del diferencial, que está explicado al final del capítulo de derivadas, y nosotros me parece que no lo vimos. Está en el libro, pero no le den mucha importancia a esto porque no se los vamos a tomar qué significa el diferencial. Ustedes piénsenlo así. Se pone una letra D que significa diferencial y detrás se tiene que escribir la misma variable que está entre paréntesis. O sea, la variable con respecto a la cual vamos a resolver la integral. A ver, esa f que está dentro del símbolo integral se va a llamar función integrando. Resulta que si yo quiero buscar el conjunto de todas las primitivas de una determinada función, lo que voy a estar buscando son sus antiderivadas, que dijimos recién que no va a ser una sola, sino que van a ser infinitas. Una manera de nombrar a todas las infinitas primitivas, que son una más una constante cualquiera, es mediante este símbolo integral. Entonces nosotros ahora vamos a hacer así. Yo les voy a describir de esta forma. ¿Quién es el conjunto de primitivas de la función 2x diferencial x? Esto que está acá adentro es lo que ustedes van a mirar como que es la derivada. Y entonces ya lo resolvimos recién. ¿Qué función cuando la derivamos nos daba 2x? X al cuadrado. X al cuadrado. Entonces acá vamos a poner x al cuadrado más c. O sea, la manera en que yo les voy a decir, busquen todas las primitivas de la función, va a ser así, con este símbolo. Entonces, miren, vamos a escribir una más acá. Voy a poner acá símbolo integral. Entonces, yo voy a poner la integral de una determinada función y esto va a dar otra función más la constante.
Por ejemplo, si hacemos la integral del coseno de x, el resultado va a ser, y una función que cuando la derive me dé coseno. La derivada del seno era coseno, entonces lo escribo así, seno de x más c. Voy a escribir los mismos ejemplos que recién. Si yo quiero integrar la función 5, ¿quién era la primitiva de 5? Cinco x. Sin, Cero. Ah, no, miento. No, X. No, ay, miento. Sí, 5. 5, 5X. 5x Sí, 5X, sí, porque de X1 y. Sí, metí. más c. ¿Por qué? Porque la derivada de 5x más c nos da 5. Entonces está bien. ¿Por qué acá pusimos seno de x más c? Porque la derivada del seno de x más c es coseno. ¿Se dan cuenta? Si acá pongo 1 sobre x diferencial x. el logaritmo natural de x más c. Exacto. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x más c es 1 sobre x. Esto es una simbología. Cuando ustedes vean esto así, esto quiere decir buscar el conjunto de primitivas o antiderivadas de la función 1 sobre x. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que ustedes vean un símbolo integral, al final siempre tiene que estar más c, porque ese símbolo me va a buscar a todas las primitivas juntas. Y podríamos poner con c en R. Un c para indicar qué es ese c. Es un número, una constante. ¿De acuerdo? A esto lo vamos. Pero, profe, ¿Cómo? entonces el símbolo representa conjuntos y tenemos que buscar, como fue anteriormente, que era Una sola. una Primero sola, buscas no el, lo tenemos. claro, primero buscas el conjunto, lo llamás con f de x, y después le agregás la condición que quieras y vas a encontrar una sola. Sí, Ah, pero no es que vamos a tener que encontrar una sola tipo de conjunto, lo vamos a tener que encontrar siempre. claro, porque para encontrar una sola primero tenés que encontrar el conjunto. Primero tenés que antiderivar. Claro. ¿Está bien? Es lo mismo. Ese conjunto se va a llamar integral indefinida, o este símbolo acá, esto que yo recuadré en celeste, recibe el nombre de integral indefinida. ¿Vieron que el capítulo se llama integral indefinida? Indefinida, profe, porque hay infinitas. Sí, exactamente. Porque cuando vos hagas la integral definida, en realidad indefinida porque vos acá, sí, es porque son infinitas. Sí. Lo que vamos a ver después es esto, la integral definida, pongo acá. Luego veremos en el capítulo siguiente, en la unidad 6, los invito ya cuando terminen de ver los videos de la 5, Sí. a pasar a Una, los videos de la unidad 6, que es, espérame, ¿no? Que es integral definida. En la integral definida, ahí se escucha todo cortado, Yami. pasa que estoy con los datos, profe, porque Sí, vivo me muy acuerdo. cerca de la ruta y no tengo wifi. Escuchá, escribime en el chat y yo la dejo de compartir y lo miro. Sí, no, profe, estaba haciendo un comentario. A ver, ahora se te escucha bien. A ver, ¿querés decirlo de nuevo? No, que si como hicimos, despejamos C y era igual a 7, esa es una integral definida, No, ahora te muestro, ¿no? Yami, mira. No, esa es una primitiva en particular. Cuando veamos integral definida, que lo vamos a ver luego, es otra unidad entera, vas a ver esto. Vas a hacer la integral de una función y acá vas a tener dos numeritos. Esa es la diferencia entre la indefinida y la definida. Acá vas a decir, vamos a hacer la integral desde 1 hasta e. Es otra cosa que nada que ver. Lo Ah, que vamos entonces a no ver me, sí, porque me voy a confundir. Si no. Lo que vamos a ver es lo siguiente.
para hacer esta integral indefinida, para hacer esta integral definida, tenemos que saber hacerla indefinida. Entonces acá va a ir el logaritmo de x más c, pero después a esto lo vamos a evaluar en los extremos de integración, en e y en 1. Yo esto se los comento para que tengan una idea de lo que viene. Y entonces, eso es, a esta primitiva que encontré, a este conjunto de primitivas, lo vamos a tener que evaluar en el número de arriba, reemplazar la x por e, y restarle la función evaluada en 1. Entonces nos va a quedar el logaritmo de e más la constante, menos el logaritmo natural de 1 más la constante. Y esto nos va a dar un número. Nos queda el logaritmo natural de e, que es 1 más c menos logaritmo natural de 1, que es 0, y 0 más c me da c, las constantes se cancelan, y esto me va a dar 1. La integral definida da como resultado un número. Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente, y vamos a ver que si la función es positiva, ese número va a representar un área. Eso lo vamos a ver después. Lo que estamos viendo ahora es integral indefinida. Y ustedes entonces, ¿qué van a ver? Cuando ustedes vean el símbolo integral, van a ver que abajo y arriba de la S no hay nada. ¿Está? Bueno, este símbolo integral quiere decir, como dijo antes Mateo, el conjunto de las primitivas. Ustedes lo tienen que interpretar así. Cuando ven el símbolo integral, es el conjunto de todas las primitivas o antiderivadas de una función. Y luego veremos una aplicación de eso para poder encontrar lo que vamos a llamar integral definida. Pero eso lo vemos en el capítulo siguiente. Acá, como que acá abrimos un paréntesis. Abro un paréntesis, cierro un paréntesis. Esto luego veremos después. ¿Está? Bueno, vuelvo al PDF. Lo que pasa es que para cada cosa me estoy extendiendo. A ver qué anotaciones tenemos. Dice, integrar la función f significa encontrar todas sus primitivas. El símbolo, todo este simbolito, representa a la familia de antiderivadas o primitivas de f. Es como que son una familia. Lo único que las diferencia entre sí es la constante. Decir que una función admite primitivas equivale a decir que es integrable. ¿Sí? Porque se puede resolver la integral. Fíjense que al hecho de encontrar todas las primitivas decimos que estamos integrando la función. A eso lo llamamos integrar la función. Entonces, si una función tiene primitivas, es integrable. Toda función continua es integrable. Toda función seccionalmente continua también es integrable. Nosotros no vamos a trabajar con funciones que no sean integrables. Para no ser integrables tiene que ser una función súper recontra discontinua, que ni siquiera las vamos a usar. Pero bueno, saber que no todas las funciones admiten primitivas. Hay unas funciones muy raras, como como les decía, muy discontinuas, que esas no van a tener primitivas. No es que todas las funciones que existen son integrables. Hay algunas que son pocas que no son integrables. Y acá les aclara por último que una función admite primitivas en cualquier intervalo en el que esa función sea continua. Bueno, esto como para tener un poco más de información de cómo lo vamos a hablar, cómo lo vamos a decir. Entonces ahora tenemos, por un lado, todas las propiedades de la integral indefinida, y por otro lado, integrales que van a ser inmediatas, que son como las de los ejemplos que venimos haciendo. Y a partir de esas integrales inmediatas, podremos después resolver, mediante técnicas de integración, integrales de otras funciones que no van a ser inmediatas. Y ahí es donde vamos a desarrollar 3 métodos de integración: descomposición, sustitución e integración por partes. Vamos a revisar las propiedades. A ver, dice, sea la integral de la f chiquita igual, diferencial x, igual a una f grande más c. O sea, el conjunto de primitivas de una determinada función f chiquita es una función f grande más una constante. ¿Eso qué quiere decir? ¿O por qué sucede esto? Porque
cuando nosotros hacemos la derivada de la f grande más c, el resultado tiene que ser la f chiquita. O sea, a ver si se entiende esta propiedad. Decir que la integral de esta función f chiquita es la función f grande es lo mismo que decir que cuando yo derivo la función f grande más c, el resultado es la f chiquita. Ese digamos que es el concepto. Ahora lo que dice es que el diferencial de la integral de una función es igual a la función de adentro, diferencial x. Bueno, a esto no le presten tanta atención. La idea es que el diferencial de una función, a ver, vamos a escribirlo esto, así ya les queda. El diferencial de una función f es la derivada de f diferencial x. Esto utilícenlo como fórmula. Esa d se lee diferencial. Entonces, el diferencial de una función f es la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Pero esta mucho no le presten atención, no se compliquen con eso. Vamos a la 3. Dice, la integral de la derivada de f me da f de x más c. Acá se ve que integrar y derivar son cosas opuestas. Si yo integro la derivada de una función, lo que me da justamente es la función original, más la constante. ¿Por qué? Porque cuando derivo f de x más c, el resultado va a ser la derivada de f. Sí, esto me parece que es la forma más fácil de verlo, pero acá lo que veo es que si yo una f primero la derivo y luego la integro, el resultado va a volver a ser f. Es decir, yo parto de una f. Si a la f la derivo, me da la derivada. Ahora, si a la derivada de f la integro, ¿qué me va a dar? Si yo integro la derivada. Se durmieron. Me da la misma función base. Te va a dar la misma función de la que partiste. Entonces lo que estamos diciendo es que son como los caminos inversos. Antiderivar es el camino inverso de derivar. O sea, integrar es el camino inverso de derivar. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo mismo. Si ahora hago la integral del diferencial, como el diferencial de f es derivada de f diferencial x, esto me va a dar la integral de la derivada que vuelve a ser f de x más. Bueno, tampoco importa tanto. Vamos a ver estas dos que son muy importantes y las vamos a usar en los ejercicios. ¿Qué pasa si yo quiero integrar una constante por una función? O sea, si la función está multiplicada por una constante. Bueno, esta constante es como si la pudiéramos sacar afuera de la integral y ponerla acá. ¿Se dan cuenta? Que tiene que ver con la misma propiedad que tiene la derivada, que cuando yo derivaba un número por una función, poníamos el número por la derivada de la función. Es como si el número salía fuera de la derivada. Bueno, ahora pasa lo mismo en la integral. ¿Sí? Se puede demostrar. Y queda igual, profe, como hacíamos con derivada. Exacto. Si vos haces la integral de 3 veces el coseno de x, diferencial x, esto te va a quedar 3 por, lo sacás afuera, la integral del coseno. ¿Y qué dijimos de la integral del coseno? Que era el seno. Entonces te queda 3 por seno de x más c. ¿Está bien? La constante sale afuera de la integral. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo que integrar una suma de funciones? ¿Podremos separar a las funciones y hacer la integral de la primera más la integral de la segunda? ¿Qué les parece? En la derivada, ¿se podía, para derivar una suma, sumar las derivadas? Había que hacer la derivada de la Para de la derivar, primera más la derivada para de la derivar segunda. una suma hacíamos la suma de las derivadas. Exactamente. Bueno, ahora para integrar una suma, hacemos la suma de las integrales.
es exactamente lo mismo. Estas propiedades se demuestran gracias a las propiedades de la derivada. Es como que las heredan de las propiedades de la derivada. ¿Sí? ¿Cómo le dijiste, profe? La suma ¿cómo lo habías dicho? Mira, lo dije así. La integral, míralo vos de izquierda a derecha, digamos, ¿no? Leo acá, cuando veo esta S estirada, digo la integral. ¿Qué estás integrando acá? La integral de, y vos adentro, fíjate que entre corchetes tenés una suma. Entonces digo, la integral de la suma es igual a, y fíjate lo que tenés en el término de la derecha. Tenés una suma de ¿qué? De las integrales. Claro, entonces lo dije así, es igual a la suma de las integrales. Como el versito de antes era la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, ahora es la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Con lo cual, si yo tengo que integrar una suma de funciones, a ver, esperen, me fui para abajo, acá. Si yo tengo que hacer la integral de la función e a la x más, por ejemplo, 4x, diferencial x, entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo una suma, lo voy a separar en dos. Y voy a hacer la integral de e a la x, diferencial x, más la integral de 4x, diferencial x. ¿Te das cuenta? Ahora, Y el 4 lo puedo sacar para afuera, ¿no? ¿O no? sí, exacto. La primera ya la podemos resolver. La integral de e a la x es e a la x. Más este 4 lo podemos sacar afuera y me queda 4 por la integral de x. Ah, y el x todavía no lo vimos. ¿Quién será la integral de x? ¿Será x cuadrado? ¿Quién era la derivada de x cuadrado? Eso no es 4 La por 2. derivada era 2x. 4 por 2x, ¿no? 4 por 2x, 4. no. ¿Quién será la integral de x? A ver, nosotros sabemos que la derivada de x cuadrado es ¿cuánto? ¿Sería x cuadrado sobre 2? Exacto, Claudia. No, Porque la derivada de x no sé. cuadrado es 2x. Y si vos querés que te quede solo la x, entonces tiene que desaparecer este 2. ¿Y cómo lo hacemos desaparecer? Justamente vamos a poner x cuadrado sobre 2, y entonces es como tener x cuadrado por un medio. Y entonces acá me quedaría la constante un medio por la derivada de x cuadrado, que es 2x, y ahora este 2 se va con este 2 y me da x. O sea que la integral de x es x cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Por qué es x cuadrado sobre 2? Claro, y vos ahí te faltó ponerlo, ¿no? A la izquierda. Sí, lo estaba esperando. O sea que acá voy a poner Ah, x cuadrado sobre 2. Y al final de todo, ¿qué tengo que poner? Más c. Y entonces acá me va a quedar, tacho este 2 con este 4 y me queda un 2. Me va a quedar e a la x más 2x cuadrado más c. ¿Qué es lo bueno de este tema? Que ustedes se van a poder autocorregir. ¿Cómo saben si una integral está bien hecha? Y bueno, tienen que derivar. Deriven esto que les dio. Si la derivada les da lo que está dentro del símbolo integral, ya está, lo hicieron bien. ¿Me explico? ¿Quién es la derivada de e a la x más 2x al cuadrado más c? E a la X. Bueno, la derivada de e a la x es E a la X. e a la x. La derivada de 2x al cuadrado, 2 por 1. 2 por 1 X sería. no, sería 2 por, y la derivada de x cuadrado, 2 ¿quién por sería? 2X, perdón. Claro, 2 por sería 2. 2 por 2x. Pero 2 por 2x te da 4x. Mirá, tenés e a la x más 4x, más la derivada de la constante, 0. Listo.
te da lo que tenés acá adentro. Entonces lo hiciste bien. Te podés corregir. Se pueden corregir. ¿Se ve? Vuelvo. Fíjense que la propiedad 7 es una combinación de la 5 y la 6, que sería más o menos lo que hicimos recién. La 7 va a decir que si yo tengo que integrar una suma de un número por una función más otro número por otra función, eso es igual al primer numerito, la constante alfa por la integral de f, más la constante beta por la integral de g. Es decir, como es la integral de una suma, la separo en la suma de dos integrales. Y a su vez, esos numeritos que multiplican a la f y a la g, que estarían adentro del símbolo integral, salen afuera de la integral por la propiedad 5. O sea que la 7 es combinación de la 5 y la 6. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros recién acá? Fíjense que acá teníamos una función que es igual a x, más la constante 4 por la función x. Y ese 4 que hicimos, lo sacamos afuera. Una vez que ya separamos la integral de la suma en la suma de las dos integrales. ¿Se entendió? Y a mí lo que me hace un poco de ruido es el diferencial de X. Es como que literalmente está ahí de adorno, ¿o Sí, no? bueno, es medio complejo el significado, pero tomalo como que es parte de la notación que te está indicando con respecto a quién estás integrando. Claro, pero no es que nosotros tenemos que hacer alguna operación con ese de X. No, vos lo tenés que, cada vez que esté el símbolo integral, atrás tiene que estar el diferencial de x. Tomalo como una simbología. Es como que es lo que cierra la integral. Es como cuando vos escribías la palabra límite y abajo ponías cuando x tiende a algo, y si no ponías eso no tenía significado el límite. Bueno, ahora cada vez que esté el símbolo integral, atrás vas a tener que poner diferencial de x. El diferencial de x tiene que ver es como si fuera un delta x. ¿Te acordás de la variación de x que vos veías en la derivada? Que lo escribíamos así. El diferencial de x es como una variación de x chiquitita. Si querés, la clase que viene puedo explicar lo del diferencial. Está explicado en el libro. No, Yami, no se te escucha nada. No sé si estás hablando, no te escuchamos. Si querés, escribí en el chat. Ahí está. No va a tomar valor el diferencial de x, para nada. Siempre se escribe cuando está la integral. No va a tomar ningún valor. Ah, bueno, profe. No sé si ahora se me escucha. Ahora se te escucha, sí. Si quieren, al comienzo de la próxima clase hago alguna explicación del diferencial, lo retomo, que está al final del capítulo de derivadas. Ustedes vieron el PDF de derivadas, de aplicaciones, ahí estaba el diferencial. En el campus está. Pero ahora en este capítulo, lo único que tienen que saber es que indica la variable de integración con respecto a qué letra estamos integrando. O sea, nos indica la variable independiente de la función, que en este caso es la x. Entonces pensémoslo como que estamos integrando con respecto a x. Con que sepan eso va a ser suficiente. ¿Sí? Y en realidad saber esto, que el diferencial de una cosa es el diferencial de x y otra cosa es el diferencial de una función. El diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de x. Que esto es lo mismo que tener la derivada de la función multiplicado por el delta x, que era la variación de x. Este diferencial de x es igual al delta x. Y el diferencial de la función es el producto de la derivada de la función por el diferencial de x. Todo este producto se llama diferencial de f. Y el diferencial de x viene a ser como el delta x, esto que tengo acá.
¿Se acuerdan que el delta X era la variación que en general la tomábamos como chiquitita y lo hacíamos tender a cero? Pero acá como que no tiene significado dentro de la integral. Vamos a seguir un poquito más para poder llegar a los métodos. ¿Cuáles serían las integrales inmediatas? Son estas que estuvimos trabajando hasta ahora. A ver, nosotros vimos, por ejemplo, que la integral del coseno era el seno. Esta la vimos. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. ¿Están de acuerdo con eso? Y que la integral del seno es menos coseno, lo vimos hace un ratito, que se le ocurrió a Claudia poner ese menos adelante. Porque si no, la derivada del coseno era menos el seno. También vimos esta, la integral de 1 sobre x, que nosotros pusimos logaritmo natural de x, y acá vamos a ver qué dice el logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, yo hice un video en el campus explicando por qué ponemos este valor absoluto, así que los invito a que lo vean. Después vimos esta tiene un chiste asociado, hace mucho que no lo cuento el chiste, pero había una fiesta de funciones, ahora no se podría hacer, ¿no? Sería como una fiesta clandestina de funciones, y están el seno, el coseno, el arcotangente, la x cuadrado, están todas poniendo música, bailando, y en un rincón sola la función e a la x. Entonces se acerca el logaritmo y le dice, escúchame, e a la x, ¿por qué no te integras? ¿Y para qué? Si total da lo mismo. Díganme si entendieron el chiste, por favor. Sí, está bueno. Sí, profe. Porque la integral de e a la x vuelve a dar e a la x. Entonces no se iba a integrar porque total da lo mismo. Esta viene a ser la función más fácil de todas, más vale que si aparece e a la x la integren bien. Después vimos la integral de 1, en realidad, no sé si la escribimos o no, yo se las había puesto como ejemplito al principio, pero viene a ser x más c, porque la derivada de x es 1. Lo que va a pasar es que a veces en los ejercicios no me lo escriben a este 1, y entonces me lo pueden poner así. O me puede quedar, después de aplicar un método, me puede quedar la integral del diferencial de x. Bueno, la integral del diferencial de x viene a ser x, porque tener el diferencial de x es como tener un 1 adelante, y la integral de 1 nos da x. ¿Venimos bien hasta acá? Profe, Sí. y yo porque no vi los videos todavía, ¿está la representación gráfica? ¿De qué? Así como vimos el cociente y vimos derivadas. No hay representación gráfica. Cuando veamos integral definida, sí, porque ahí para integrar una función la tenemos que dibujar para ver que si la función es positiva, la integral definida te da el área. Pero acá en este capítulo no graficamos. Es como todo un trabajo algebraico, todo con los métodos de integración, no vamos a ver gráficas. Algo que les iba a comentar ahora es lo siguiente. Si ustedes... lo tengo acá. Esperen que vuelvo, me arrepentí. Acá lo tengo más grande. Si ustedes se sabían la tabla de derivadas, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de lugar las funciones, ¿no? Fíjense, la integral de la función 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado va a ser el arcoseno de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada del arcoseno era 1 sobre raíz de x de 1 menos x cuadrado. Es como si tuviéramos esto, ¿no? Yo antes tenía la f de un lado, nomás que antes lo poníamos con la f chiquita y ahora le pongo mayúscula. Y a la derecha teníamos su derivada. Entonces yo tenía de este lado el arcoseno, por ejemplo, que esa era una de las más difíciles, y la derivada, que se la aprendían de memoria, era 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, ahora fíjense que es al revés. Adentro de la integral, yo lo que tengo es la derivada. Y el resultado de la integral, ¿qué es? La función original. ¿Se dan cuenta? La integral de esta función, ¿quién es?
es el arcoseno de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada del arcoseno es lo que está acá. Por eso se tienen que saber las derivadas. Ahora, si tengo esta era la derivada de ¿cuál? La 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ah, bueno, esta es la derivada de la arcotangente. Exacto. Entonces ahora, la integral de esto, ¿qué me va a dar? Arcotangente de x más c. ¿Se dan cuenta? Después, la derivada de la tangente era 1 sobre coseno cuadrado. Entonces ahora, la integral de 1 sobre coseno cuadrado es tangente de x. La integral de 1 sobre seno cuadrado, yo esta no me la acordaba, es menos cotangente de x. Y después vienen unas que vamos a usar mucho, que son estas, que la dejé para el final, pero que ahora lo vamos a ver, que la vamos a usar muchísimo a esta. Y después esta que viene a ser también, la demostración sería como semi-inmediata. El título dice inmediatas. Bueno, a Esto ver, sería como el cuadrito de derivadas que nos tenemos que aprender. ¿cómo, Mateo? Esto sería como el cuadrito de derivadas que nos tenemos que aprender. Exacto. Pero vas a ver que si vos te sabés las derivadas, estas se aprenden más rápido. Están muy relacionadas. Si vos te sabés la del arcoseno y el arcoseno, arcotangente, esto ni te lo tenés que estudiar, estas dos últimas, porque es lo mismo, nada más que ahora mirado al revés. Si vos te sabés la derivada de e a la x, también te sabés la integral. Si te sabés la derivada del logaritmo, también te sabés la integral de 1 sobre x. Es como que está bien asociada, por eso se llama inmediata, es como que viene inmediatamente después de la de derivadas. Las que más habría que estudiar, o que son un poquito más difíciles, son estas que te marco, que te estoy marcando. Esta no es difícil, pero ahora la vamos a demostrar y la vas a usar un montón. Esta la vamos a deducir ahora, pero también, esta sí tenés que estudiártela de memoria. Esta que marco en naranja es como que no son tan inmediatas y hay que memorizarlas. Y qué sé yo, y esta. Es como que yo pongo acá estudiar todas, pero las que marqué en naranja son como que no son tan inmediatas. ¿Eh? Las otras sí, si se sabe en la tabla de derivadas, esta es cambiarlas de lugar. Integrales en... Uy, otra vez esto. Porquería. Ahí está. Déjenme ver dónde escribo antes de los métodos. Vamos a seguir aquí. Vamos a agregar otra página acá. Déjenme ver un segundo. Pongo acá. Propiedades. Propiedades era la tabla. Espérenme, ¿eh? Integrales inmediatas. Ustedes a ese PDF lo tienen en el campus. Bueno, de las inmediatas, entonces, quiero que veamos la 1 y la 6. La otra no. La 1 es la integral de x a la n diferencial x. Vamos a hacerlo primero con ejemplitos. Si tuviéramos x solito, diferencial x, sería como tener x a la 1, ¿no? Es como si acá arriba hubiera un 1 que no se ve. ¿Quién dijimos que era la integral de x? Cuando yo derivo x cuadrado, esto me da 2x. 1, profe. ¿No? Ojo que ya me lo estás derivando y tenés que integrarlo. Tenés que buscar una función que cuando la derives te dé x. X a la 2 sobre 2. Claro, x a la 2 sobre 2. Porque cuando derivamos esto, este sobre 2 es como tener un medio por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Y ahora este 2 con este 2 se va y nos queda x, que era lo que queríamos. O sea que acá va a ir x al cuadrado sobre 2, más c.
Vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero la integral de x al cuadrado, no de x a la 1. ¿Se acuerdan que cuando ustedes derivaban, siempre el exponente bajaba y le restábamos 1? Sí, profe. Bien, díganme quién era la derivada de x cubo. No puedo- 3x al cuadrado. Claro, Más uno se cuarto. te quedó todo cortado, no te escuchamos. Ahí Yami me lo dijo. La derivada de x cubo es 3x al Sí, cuadrado. Sí, nada se escucha, Clau, qué lástima. Debe ser por la señal de internet. No sé si ustedes la escuchan. No, No. profe, yo no. No. Bueno, pero a ver, si nosotros queremos que quede solo x cuadrado, vamos a tener que poner algo con x cubo, pero como la derivada de x cubo es 3x cuadrado, me sobra este 3. Y entonces, ¿qué hago? ¿Se acuerdan cuando antes me sobraba este 2? ¿Qué hice? Lo cancelé con uno que estaba abajo y entonces hice aparecer un 2 acá abajo. ¿Qué número tendríamos que poner acá abajo ahora? Para que se me cancele con este 3 que tengo acá. El 3. El 3, claro. Va a ser x cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque ahora la derivada me va a quedar un tercio de la derivada de x cubo, que es 3x al cuadrado. Con lo cual, este 3 que me quedó cuando yo derivé x cubo y este 3 que me quedó porque lo puse ahí abajo, se cancelan y ¿qué me va a dar el resultado? X al cuadrado, que es lo que yo quería. ¿Está? Profe, disculpe, Sí, ahora cambié de internet, no sé si me escucha. ahora sí. Lo que yo decía que si ahí no podíamos aplicar la formulita que teníamos de integrales, esa de x, n más 1 sobre n más 1. Lo que estamos haciendo, Claudia, es reducir esa formulita para que vean de dónde sale. Exactamente. Esto lo que Bueno. estamos haciendo son casos particulares. A ver si ustedes se dan Ok. cuenta de la regla. Cuando había un 1 arriba, ¿qué pasó? En lugar de un 1, ¿qué pusimos? Pusimos un 2. Entonces a ese 1 le estamos sumando 1 y ese 2 que pusimos en el exponente lo ponemos abajo. Ahora, cuando en el exponente hay un 2, ¿qué nos quedó como resultado? X al cubo. ¿Qué hacemos con este 2? Le sumamos 1. Y este 3 que está arriba lo ponemos abajo. Si yo Exacto. ahora les pregunto, ¿quién va a ser la integral de x a la cuarta? ¿Cuál les parece que va a ser? X a la quinta sobre 5. Claro, es sumar 1 y poner abajo en el denominador el mismo numerito. ¿Por qué? Porque cuando yo ahora derive x quinta sobre 5 más c, la derivada me va a dar un quinto de derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta, que se me va, más la derivada de la constante, que es 0, y que me da x cuarta, que me tenía que dar x cuarta, lo que tengo acá dentro. Entonces, ¿cómo es la regla? Al exponente le sumo 1 y el que está acá lo copio abajo. Por lo tanto, si yo quiero hacer la integral de x a la n, donde n es cualquier número, que en principio puede ser un número natural, pero funciona si es entero, si es fraccionario, se va a demostrar que si n es un número real cualquiera, también va a valer, salvo que n valga justo menos 1. Para todo n distinto de menos 1 vamos a poner. Porque si n fuera menos 1, x a la menos 1 es 1 sobre x, y la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural. Ahí ya no podemos aplicar la misma regla. O sea que esto va a servir para cualquier exponente, salvo para el menos 1. Y entonces, Profe, sí, no entendí la parte de la fracción. espérame, Yami, que termino esto. Mirá, es a partir de este n que está acá, vos lo que tenés que hacer es a ese n sumarle 1 y dividir por ese mismo número. Y después pones más c. Esa es la regla. Y Claudia me decía, ¿por qué no usamos la regla? Justamente esa es la primera de las integrales inmediatas. Dice, la integral de x a la n es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, más c.
Bueno, eso en lugar de escribirlo así, yo lo escribí de la otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Esto es como tener x a la n más 1 dividido n más 1, más la constante. Y acá dice para todo n distinto de menos 1. Ahora sí, Yami, decime qué parte no entendiste. La de la fracción, profe. Me ¿Qué perdí ahí. fracción? ¿Qué fracción? Cuando decimos la integral es tal porque me perdí en la parte de la derecha. Fíjate que tiene que ver con la derivada. Si vos no pusieras un número abajo, por ejemplo, cuando querés derivar x cubo, te da 3x cuadrado y vos crees que te quede x cuadrado solo y te sobra este 3 que está acá. Entonces, por eso vos agregás un dividido 3 acá abajo, para que se cancele con el 3 de arriba. Pensalo así, mira, no te compliques. Esta es la regla. Vamos a demostrar que está bien hecha. ¿Por qué esta integral da esto? Porque cuando vos derivás lo que escribiste acá, que es x más 1, x a la n más 1, dividido n más 1 más c, cuando lo vamos a derivar, ¿qué nos queda la derivada? Bueno, nos va a quedar la derivada de la primera parte más la derivada de la constante que vale 0. Ahora, cuando vos vas a derivar la primera parte, esto que está acá abajo es un número. ¿Sí? Y entonces vos lo que tenés es 1 dividido ese número, que es una constante. Entonces lo sacás afuera. 1 dividido n más 1, eso es número. Por la derivada de la función x elevado a la n más 1. Como eso es una función potencia, más la derivada de la constante que vale 0. Como esto es una función potencia, este exponente que vos tenías, lo bajabas y le restabas 1, ¿te acordás que hacías eso? Sí, profe. Entonces, mira, baja el exponente n más 1 y te va a quedar por x a la n más 1, le sacas 1 y te queda n. Y la derivada de la constante te da 0, o sea que no la pones más. Y fíjate, Yami, que te va a quedar acá abajo n más 1, o sea que es 1 dividido n más 1 por n más 1. Esto se cancela. ¿Qué te queda? X a la n. ¿Qué Ahí te tenía entendí, que profe. dar? Te Claro, el tenía que... n más 1 es una expresión. ¿Cómo, Mateo? Que el n más 1 es una expresión, o sea, es como para darle Es una denotación a la fórmula, digamos, no es que vos estás exacto. sumándole. No, Claro, quiere decir que vos al exponente que tengas le tenés que sumar 1. Entonces ahora, te Claro, den el número que te den, vamos a hacer más ejemplos de aplicación. Si vos tenés la integral de x a la sexta, ¿qué te va a dar? eh, x a la séptima sobre 7. Claro, porque al 6, ¿qué le tenemos que hacer? Sumar 1, te queda 7. Y Más entonces c. x a la 7 dividido el mismo 7, más c, y ahí está. Ahora, eso también va a servir cuando el exponente sea fraccionario o cuando sea negativo. Si yo ahora tengo 1 sobre x al cubo, esto es lo mismo que tener x a la menos 3. Y esta fórmula sirve para cualquier n, distinto de menos 1. Siempre que n no valga justo menos 1, fíjense que si n valdría menos 1, me quedaría la integral de x a la menos 1, que esto es 1 sobre x. ¿Y quién dijimos que era la integral de 1 sobre x? Era el logaritmo del valor absoluto de x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural porque la derivada del logaritmo era 1 sobre x. Esto, digamos que es la excepción de la regla. Para cualquier otro n, ojo, pongo acá. Para cualquier otro n que no valga menos 1, sí usamos esta reglita. Fíjense que si ustedes acá en el n ponen menos 1, les quedaría menos 1 más 1, 0. En un denominador no puede haber un 0. Bueno, cuestión. Cuando ustedes tenían así esta expresión con un 1 arriba y un x a la algo abajo, esto es equivalente a tener x elevado a un exponente negativo. Como la formulita sigue valiendo, entonces, ¿qué hago? Bueno, acá el n vale menos 3.
¿Qué dice la fórmula? Bueno, dice que al exponente hay que sumarle 1. Entonces, a menos 3, súmenle 1. ¿Qué da menos 3 más 1? Menos 2. Menos 2. Y agreguen Sobre más menos 2. 6. Entonces va a quedar x a la menos 2 Men- dividido menos 2 más c. O sea que esto sería lo mismo que 1 dividido menos 2, que es menos 1/2. Y ahora x a la menos 2, ¿quién sería? Es 1 sobre x al cuadrado. Cuando el exponente es negativo, lo doy vuelta. Entonces esto es lo mismo que tener menos 1 por 1 menos 1 sobre 2x al cuadrado. Ah, usted lo vuelve bueno, Sí. hacia abajo, ok. Porque si después, así ya te acostumbras, y después tenés que hacer una integral definida, vas a tener que seguir calculando. Es como la expresión, no tenía exponente negativo, sino que tenía exponente positivo, hice un paso más y lo dejé transformado con exponente positivo. Si lo dejan acá, también está bien, ¿eh? Esto y esto son lo mismo. Yo lo hago a propósito para que ustedes se acostumbren y se aprendan qué hacer con el exponente negativo, ¿sí? Pero se ve que la formulita entonces va más allá de que el n sea un número positivo. Si el n es negativo, también sirve. Y lo rico de esta fórmula es que también va a servir cuando el n sea fraccionario. Por ejemplo, si tengo así, raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Quién me dice a qué era igual la raíz cúbica de x al cuadrado? A x a la 2/3. Tercios. Exacto, x a la 2/3. ¿Y qué dice esta formulita? ¿Qué hay que hacer si es x elevado a algo? ¿Qué hacemos con este 2/3? Le sumamos 1. Le sumamos 1. 2/3 más un entero me va a dar 1/3. Ah, no. ojo No. que 5/3. porque es 2/3 más un entero. Entonces Yo te por queda querer hacer rápido con la mente. sí. Y nos queda así. Ay, toqué esto también por querer hacer rápido. Me fui. Se me fue a la derecha, acá. Se me fue con este cosito. Queda sobre 5/3 también. Eso. Esperen que guardo para no perder todo esto y después se lo subo. Entonces, perfecto, queda exponente 5/3 y abajo va 5/3. Ahora, otra cosa. Cuando quede el 5/3 dividiendo abajo, también nos va a convenir hacer un paso más, que es a eso escribirlo como por 3/5 en lugar de dividido 5/3. Y acá nos está faltando el más c, que tiene que ir siempre. Entonces me queda 3/5 de x elevado a la 5/3 más c. Y ahora sí lo puedo dejar así. ¿Y eso no la pongo como raíz? No la vuelvo a Sí, poner. sí, también se puede, Ah, Clau. ok. Sí, sí, vamos a hacerlo. Así practican y se lo van aprendiendo cómo era lo de la raíz. Sería raíz cúbica, porque el de abajo iba en el índice de la raíz de x a la quinta más c. Y vamos a hacerlo con la raíz cuadrada, que aparece mucho en la práctica. Vamos a hacer un último de estos. Miren todos los que hicimos, porque este de la potencia es el que más van a usar. Aparecen muchos ejercicios. Igual es la regla más fácil de todas. Después cuando veamos los métodos, no voy a llegar a desarrollar todos los métodos. Yo había preparado método 1, ejemplito, método 2, ejemplito, método 3, pero cuando ustedes no ven los videos no llego a hacer lo que tengo previsto, porque sin la base no puedo seguir. Entonces por eso voy viendo la introducción del tema, por lo menos, para motivarlos a ver los videos. Vamos haciendo al revés. Yo propongo y ustedes disponen, chicos. A ver, ¿qué pasa si ahora tengo raíz cuadrada? Que esta la vamos a hacer de la misma manera con el exponente fraccionario, pero esta está buena también para saberla de memoria, porque puede servir en las resoluciones de ejercicios ya sabérselas. La raíz cuadrada de x la podemos expresar como x a la ¿qué? A la 1/2. A la 1/2, exactamente. Y si tengo a la 1/2, ya es una potencia, ¿qué hacemos? Para resolver esta integral, le sumamos 1. 1.
¿Cuánto es 1/2 más 1? 3/2. 3/2, como si fuera 1,5 kg de helado. Es como tener 3/2. Entonces, me va a quedar x elevado a la 3/2. Esperen, chicos. No, quería hacer otra integral. No importa. Dividido, vamos a hacer otra después. Dividido 3/2. Ay, me olvidé de sacar esto. Y este dividido, y más c, ¿no es cierto? Ese dividido 3/2, ¿cómo dijimos que lo vamos a escribir? 2/3. 2/3. Es 2/3 por x a la 3/2 más c. No era esta la que quería que veamos. Y esta se puede escribir también como si fuera una raíz cuadrada, ¿no? Sería raíz cuadrada de x al cubo. Que se me termina el lugar, a ver si puedo acá. Vamos a seguirlo acá, en chiquitito. Y esto sería 2/3 de, y acá como abajo hay un 2, sería raíz cuadrada de x cubo más c. Y ahí nos quedaría la formulita. ¿Saben cuál era la que quería decirles? Que me equivoqué. Es la integral de 1 sobre 2 raíz de x. ¿Ustedes se acuerdan de esta? ¿Quién era la derivada de la función raíz cuadrada? Era directamente hacer el exponente, o sea, poner el exponente de x elevado a la 1/2. Dale. ¿Y eso qué te daba? Y eso no daría 1/2 de x. No, 1/2 de x no. 1/2 lo bajás Por y después x. ¿qué te quedaba? Eh, ahí no tendría que quedar. Es 1/2. Claro, 1/2 menos 1, porque estás derivando, le restás 1, te queda menos 1/2. Y Claro. entonces, si el exponente era menos 1/2, lo pasabas abajo y te quedaba a la 1/2. Y entonces te quedaba 1 sobre 1 por 1 me da 1 acá arriba, ¿no? Los multiplico los numeradores, 1 por 1, 1, y abajo me queda 2 por, que es este 2, y x a la 1/2, ¿cómo lo puedo reescribir? Raíz de x. Raíz de x. Entonces, la derivada de la función raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, fíjense, si ahora quiero la integral de 1 sobre 2 raíz de x, ¿qué me va a dar? A raíz de 1/2. No, Mirá, Mateo, lo que tenés a la derecha. La derivada de la función raíz Raíz de cuadrada. x. Claro, la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ahora es al revés. La integral de 1 sobre 2 raíz de x es raíz de x. Es porque, fíjense que esto parece difícil, integrar 1 sobre 2 raíz de x, pero si ustedes se saben la derivada de la raíz de x de memoria, es una pavada. Porque justamente esto que está dentro de la integral no es otra cosa que la derivada de la función raíz de x. ¿Se dan cuenta? Esa sería una inmediata, ¿no? Esta es inmediata, claro. Es inmediata porque sale de la tabla. Exactamente. Otra que es inmediata, que en realidad es como semi-inmediata, es la integral de a a la x. A ver, déjenme ver, acá que puse ejemplos. Esa es la 1. Vamos a poner ahora la 6. Fíjense, esta dice, la integral de a la x va a ser a a la x dividido el logaritmo natural de a, más la constante. Esta es parecida a lo que hicimos antes. ¿Por qué? Porque, ¿quién era la derivada
Lo que pasa es que se tienen que saber a rajatabla, se tienen que saber perfectamente las derivadas para entender esto. ¿Quién me dice la derivada de A a la X? A la X no es ¿Cómo era? A la X por logaritmo de A. Exacto. ¿Qué logaritmo? Logaritmo natural, ¿no? Es A a la X por el logaritmo natural de A. Y si vos querés que el resultado de la derivada sea solamente A a la X, ¿qué haces con este logaritmo natural de A que te está molestando? Lo elevás al logaritmo A y después lo cancelás, ¿o no? ¿Pero por qué lo elevás? No, lo elevás, no, perdón, lo haces Lo sobre, divido. claro. Eso, lo divido, lo muestro acá abajo. Pongo sobre logaritmo natural de A, así ahora me queda 1 sobre logaritmo natural de A, chiqui chiqui, lo cancelo. Lo mismo que lo que hicimos antes. ¿Vieron cuando era la integral de x cubo? Ponemos x cuarto dividido 4. Bueno, ahora la integral de A a la x es A a la x dividido y le agrego el logaritmo natural de A abajo. Ah, ahora entendí, ya agarré. El mismo truco. Porque la derivada de esto, al estar esta constante acá abajo, acuérdense que esto viene a ser un numerito, y el número sale afuera de la derivada. La derivada de eso es 1 sobre el logaritmo natural de A, que es el número, por la derivada de A a la X. Pero la derivada de A a la X es A a la X por logaritmo natural de A. ¿Y qué logramos? Logramos cancelar los dos logaritmos natural de A. Profe, me Entonces, tengo que ir, después termino de ver la grabación. Muchas gracias. dale, Sami, perfecto, hasta luego. Y ahí vieron que nos quedó A a la X. ¿Está? Entonces, ¿quién es la integral de A a la X? A a la X dividido el logaritmo natural de A. ¿Por qué? Porque cuando derivo esto, el resultado me da A a la X. O sea que, miren, la 6, después de haber trabajado mucho la 1, la 6 quedó recontra fácil. Y no me acuerdo si había otra más que quería que veamos. Ah, esta, pero esta estudiensela de memoria, la 9. Habría que demostrar que la derivada de menos la cotangente es 1 sobre el seno al cuadrado. Para demostrar eso, a la cotangente hay que pensarla como coseno dividido seno y hacerle la regla del cociente. Pero esta conviene que la estudien de memoria. La 8 y la 9, estudienlas. Memorícenlas, digamos. Y las otras salen de la tabla de derivadas, quedan inmediatas. Bueno, nos queda un ratito. No sé cómo están de cansados. Llegamos a la parte central por donde yo quería arrancar, que era esta, de los 3 métodos. Arrancamos aunque sea con el Hasta primero. las 12 puedo, profe. Bueno, Sí, yo puedo hasta las 12 también. hasta las 12. Bueno, veamos, trabajemos estos últimos 15 minutos. Profe, Sí, decime, sí, Mateo. disculpa, de la propiedad anterior que habías puesto las 6 allá abajo, que recién habías Sí, terminado de sí, expresar todo. El ln, el logaritmo natural a la de A, que pusiste ahí arriba, que después tachaste, sí. ¿ese lo tenemos que poner o lo pusiste vos como un referencial? El arriba, digo, arriba a la derecha. El que está tachado con una línea roja, ese. Este que está acá, Sí. o sea, en realidad lo que estoy explicando es que la derivada de A a la X dividido el logaritmo natural de A es 1 sobre el logaritmo natural de A por, y esto que está acá, todo eso no es otra cosa que la derivada de A a la X. Entonces, cuando vos haces la derivada, te queda esto, se tacha y el resultado te da A a la X. Son los pasos, digamos. ¿Por qué? Lo que estoy demostrando es por qué la derivada de A a la X dividido el logaritmo natural de A te da A a la X. Sí, hay que ponerlo. Pero vos después te estudiás, si querés, te estudiás de memoria las 6. Esta que está acá, así, te la podés estudiar. Yo me la estudio de memoria. Yo me estudio que, como me estudié la derivada,
te pongo acá, derivada e integral. Para no tener que pensar en la demostración a cada rato. Claro, Entonces, claro. yo pongo Bien. acá, estudiar las dos reglas. Estudiar las dos te pongo. Entonces vos por un lado sabés que la regla de la derivada de a a la x, ¿cuál era? A a la x por... ¿Te acordás, Mateo, la derivada de a a la x? Eh, no, 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 no. No se me viene a la Claro, mente. por eso me preguntabas de dónde viene, porque no te sabes la derivada. Claro, Pero la derivada de a a la x es justamente el mismo a a la x por el logaritmo natural de la base. Esa es la regla de la derivada. O sea, es la derivada. ¿Está bien? bien, y Entonces, después se pone el 1 sobre el logaritmo natural de A para poder cancelarlo. Claro. exactamente, Mateo, Sí, exacto. se entiende. Entonces ahora, la integral de a a la x, yo esta también ahora me la estudio de memoria. Acá me estudio que el logaritmo natural de a, en lugar de quedar al lado multiplicando, tiene que ir abajo dividiendo. Y ya está. Y me las estudio a las dos. ¿Te das cuenta? Sí, sí, se entiende. Gracias, profe. Bárbaro. De nada. Espérenme que no me reconoce el mouse. Ahí voy con el lápiz. Bueno, volvemos. Les contaba esto. Estos métodos, no voy a llegar ahora a desarrollar los tres. Traten de mirar los videos, por lo menos de teoría, si pueden algún video de práctica también, o la grabación de la clase que ya les subí al foro. Yo sé que ahora están estudiando otras materias, pero si no el miércoles no van a poder entender mucho con Natalia. Si pueden mirarlos entre lunes y martes, a los videos de los métodos, la primera parte pueden mirarla después, pero es importante ahora ver cada método para poder hacer práctica. El primer método es parecido, es una extensión del que ya vimos, lo voy a dejar, que es descomposición. En el de descomposición es una extensión de la propiedad 7 que vimos antes. Cuando yo tengo una integral, empecé a quedar afónica. Tengo una integral. Espérenme. Bueno, ahí voy, ¿eh? Tengo la integral de una suma. Fíjense que esta suma adentro, esa suma que está dentro de la integral, son muchas funciones, una cantidad finita, pero pueden ser 3, 4, 5, las que quieran, y en cada término hay un número por una función. Bueno, y esta propiedad que dice que si todas las funciones f1, f2, f3, fn son funciones integrables, que se pueden integrar, y las k, esos numeritos, son todas constantes, entonces la integral de toda esa suma, diferencial x, es primera constante por integral de la primera función, más segunda constante por integral. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que aplicar las propiedades 5 y 6, que era la de separar la integral de la suma en la suma de las integrales, y la de sacar las constantes afuera, nada más que está aplicado con una cantidad finita de funciones? No es necesario, no es indispensable que sean dos, pueden ser 3, 4, todas las que quieran. Entonces, ¿cómo se hace? Veamos este ejemplo. Si yo tengo 5 por coseno más 3 por e a la x, lo separo y al 5 lo saco afuera y al 3 lo saco afuera. ¿Qué me queda? 5 por la integral del coseno más 3 por la integral de e a la x. Ahora, la integral del coseno era el seno, la integral de e a la x es e a la x. Este viene a ser el ejercicio más pavo que hay, no nos van a tomar eso después. Pero bueno, es como para que vean en qué consiste el método. Yo les voy a dejar para que ustedes traten de hacer estos que están acá. Estos tres que están acá, traten de hacerlos. Cuando haya una raíz, ¿qué hacemos? Lo pasamos a exponente fraccionario. Cuando haya raíz cúbica, va a ser x a la 1/3. Cuando es raíz cuadrada, es x a la 1/2. ¿Sí? Y aplicamos las que vimos recién. Los ejercicios 4, 5 y 6, que creo que fueron sacados, bueno, esto era, me parece que de la práctica, ustedes lo tienen en el PDF, no importa.
Este se hace mediante el método de fracciones simples, no les va a salir a hacerlo solos. Me parece que está en uno de los videos que expliqué yo. Y si no, lo pueden llegar a ver con Nati el miércoles. Yo pongo acá miércoles por si necesitan que lo vuelva a explicar. Pero si Profe, ustedes ver en los videos, mejor. Sí, decime, Mateo. el 4 quedaría el 3 atrás del símbolo de integral. Sí, adelante. Claro, quedaría delante del símbolo de integral y después quedaría directamente la integral de seno de x y después le sacamos también el 1/2 y quedaría 1/2 integral de 2x. Exacto. Y la integral de 2 a la x es como tener a la x. Va a ser 2 a la x dividido logaritmo natural de 2. Es la que vimos recién. Claro. Y la integral del seno te va a quedar menos coseno. Yo de las integrales del seno y del coseno no me las estudio de memoria, las pienso en cada momento. Lo que me estudio de memoria es la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Vos sabiendo las derivadas, después deducís en cuál de las dos integrales había que agregar un menos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver este, que es un poquito más difícil, el método de sustitución. El método de sustitución viene a ser como la inversa de la regla de la cadena. Y vamos a ver cómo se resuelve. A ver, vamos a ir haciendo los ejemplos. Acá. Voy a copiar el primer ejemplo que tenemos acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerle 1. Ay, me olvido siempre de sacar. 1, 2, 3. Copio. Es la integral de 2x dividido x cuadrado menos 1. Bueno, la idea va a ser esta. ¿Quién se acuerda de la regla de la cadena? A ver. ¿Cómo era la regla de la cadena? La de la división, dice usted. La de la cadena. Cuando dice la derivada de la primera por la derivada de la segunda. No es La segunda sin derivar más la... Es el de la composición, Claudia. La de Ah, no, estoy confundiendo. La de la... Cuando tenías F compuesta con G, una composición, y la tenías que derivar. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál se derivaba primero? ¿La de adentro o la de afuera? La de adentro se deriva primero. No, la de afuera. Yo estoy confundida, entonces ya me olvidé tan pronto. ¿Ya te olvidaste? No, porque ahora se complica. Es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la Así es. Así era. ¿Está? Bueno, Ya me ahora... olvidé, la verdad que estoy... Sí, pero pasa. Porque están con muchas cosas. Entonces, si la derivada de la composición es igual a todo eso, entonces, y ahora es al revés. Acá viene la parte más difícil, que Mateo te daba miedo, bueno, llegamos a la parte más difícil. Ahora es al revés. Ustedes tienen que reconocer esto adentro de la integral. Si tienen la integral de lo que hubiera sido la derivada de una composición usando la regla de la cadena, entonces, espérate que cargamos los corchetes. Como todo esto es lo mismo que integrar la derivada de la composición, y tenemos que hacer la integral de una derivada de una función, como son procesos inversos, es como si simplificara ahora la integral con la derivada, y lo que me daría es la composición. Es f compuesta con g. ¿Está? Ahora, ustedes lo que van a tener adentro es la derivada de una función evaluada en otra por la derivada de esa otra.
Y el resultado final, miren lo que les quedó. Les queda la función original de la que acá tenían la derivada compuesta con la otra. Esto es bastante más complejo. Digamos, esto viene a ser la inversa de la regla de la cadena. ¿Por qué el método se llama de sustitución? Porque en lugar de hacerlo así, lo podemos hacer de otra manera. Cuando ustedes reconocen una composición de dos funciones, lo que se puede hacer es que a la función de adentro le podemos poner un nombre, ¿sí? Por ejemplo, le podemos poner el nombre u. Vamos a llamar u a la función g de x. Y vamos a llamar diferencial de u a la derivada de g de x por diferencial de x. Y entonces fíjense, esto que está acá no es otra cosa que el diferencial de u. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Ya se nos termina la clase, pero a ver. Si yo tengo esto, en la integral del coseno de la función x cuadrado por 2x. Díganme ustedes, si acá, en este producto, reconocen a una composición, como si fuera esto que tengo acá con el fucsia, tengo que reconocer la derivada de una f evaluada en g por la derivada de g. Díganme, ¿quién sería la g para ustedes en todo esto que yo escribí? Traté de mantener el formato. X al lado. Sería x a la 2. Esto viene a ser como la g de x. ¿Y la derivada de x a la 2 quién es? 2x. Esto viene a ser g'. Y este coseno entonces sería nuestra f'. Bueno, lo que hay que hacer es de la f' hallar la f. Si la derivada de f es el coseno, ¿quién sería la f? El seno. El seno, perfecto, Mateo. Por eso hicimos lento toda la primera parte para después aplicarlo acá, que es lo más difícil. Si f' es el coseno de x, entonces f va a ser el seno. Y fíjense que acá demostramos que esto tenía que darnos f compuesto con g. Entonces, como f es el seno, esto nos va a dar como resultado el seno de la función g. Y la función g es x al cuadrado más c. Este va a ser el resultado de esta integral. ¿Por qué yo ya sé que está bien hecho, que este es el resultado? Porque puedo hacer la verificación. Bueno, ahí quise escribir verificación, escribí cualquier cosa. Me empiezo a apurar y empiezo a escribir cualquier cosa. Si un ejercicio está bien hecho, quiere decir que cuando derivo el resultado, me tiene que dar lo que está dentro de la integral, que en este caso era todo esto, ¿no? Entonces, vamos a derivarlo. Yo los invito a que derivemos el seno de x cuadrado más c. Cuando voy a derivar es una suma, pero la derivada de la constante vale 0, no me preocupo, lo que voy a derivar es esto. Se ve que acá hay una composición, ¿no? Es el seno de x al cuadrado. Como tenemos que hacer esta derivada, lo que vamos a hacer es usar la regla de la cadena. Cada vez que hemos usado el método de sustitución, cuando quiero hacer la verificación, tengo que usar la regla de la cadena. Como tengo una composición, primero voy a derivarla de afuera. ¿Quién es la derivada del seno? Menos seno. Coseno de x cuadrado. La derivada del seno. Derivada del seno, coseno. Sí, sí, sí. Coseno. Bien. Entonces acá voy a poner coseno. ¿Pero de quién? Como es una composición, de x al cuadrado. Por la derivada de quién? De g, que sería 2x. Eso. Y mira lo que quedó. Quedó exactamente lo que tenía que quedar, que está en rojo, adentro de la integral. O sea, el ejercicio está bien hecho, ¿por qué? Porque cuando yo derivo el resultado, la derivada me da exactamente el integrando, lo que está dentro. Y ahí verifico que está bien. Vamos a hacerlo de otra manera. Bueno,
esto total, yo en los videos lo expliqué mucho más lento que ahora, pero se los quiero contar así rapidito, como para que tengan una idea de cómo seguir trabajando el miércoles. Lo que hacemos es, a la función G, que es la de adentro, la llamamos con otra letra. La llamo U, por ejemplo. Entonces, yo digo, sea U la función G de X, el diferencial de U es la derivada de G por el diferencial de X. Esto es lo que yo les decía que se tenían que aprender. Saber esto del diferencial, que es la derivada de la función y atrás le agregamos por el diferencial de X. A la hora de hacer un ejercicio, la función U sería de la composición la que estaría adentro, o sea, la que está más cerca de la X. Si hay un paréntesis en general, o muchas de las veces, lo que está dentro del paréntesis es lo que nosotros vamos a tener que llamar con U. Esto es lo que voy a llamar U. Y entonces fíjense cómo va a cambiar el ejercicio y cómo va a facilitar las cosas la sustitución. Si yo llamo U a la función X al cuadrado, hacer el diferencial es derivar la función. El diferencial de U no es otra cosa que hacer la derivada de la función y ponerle atrás el dx. La derivada de x cuadrado es 2x. Y atrás le pongo diferencial x. O sea, ¿qué hago acá? Derivo. ¿Se entiende? Estoy usando esta formulita que tengo acá. Y entonces fíjense, todo esto que está acá, ¿qué sería esto que me quedó 2x diferencial de x? ¿No es justo esto? Sí, ¿no es cierto? Es exactamente igual. Lo voy a llamar diferencial de U. ¿Cómo me va a quedar la integral? Me quedó la integral del coseno de quién. Si yo al x cuadrado la llamé U, del coseno de U, diferencial U. Y ahora lo que estoy haciendo es transformar una integral que estaba en la variable x. Vieron que yo acá tenía diferencial de x. Y ahora lo que tengo es diferencial de U. Cambió. Entonces ahora a esta integral la voy a resolver pero con respecto a U. ¿Quién sería la integral del coseno de U? A U la pienso como variable independiente ahora. Tiene que ser una función que cuando lo derive me dé coseno de U. ¿Quién sería? Seno de U. Seno de U, exactamente, Mateo. Porque la derivada del seno es el coseno, pero como es el coseno de U, lo que me va a dar es el seno de U. Como yo estoy haciendo ya la integral, ¿qué le tengo que agregar al final? Más Sí. C, ¿no? Siempre va la constante al final. Ahora, mi ejercicio original era con X. Yo no puedo terminar el ejercicio acá con la U. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a sustituir. ¿Quién era U para mí? U era X al cuadrado, porque lo tengo acá. Es la sustitución que hice. Bueno, lo reemplazo. Me va a dar el seno de, y en lugar de la U, ¿qué vamos a poner? X al cuadrado más C. Y ahí termina el ejercicio. ¿No me da lo mismo que antes? Seno de X al cuadrado más C. Sí. Ahí. Exactamente, me da lo mismo. Esto me da lo mismo. Ustedes pueden elegir de qué forma lo hacen. En general, muchos eligen así, cambiándole el nombre, poniéndole U a la función de adentro. ¿Está bien? Es otra manera de hacerlo. Se llama sustitución en el método porque yo estoy sustituyendo una de las funciones por otro nombre, para que sea más fácil hacer la antiderivada y hacerla inmediata. Fíjense que acá se transformó en una inmediata. ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dejamos acá, que son 12 y 5. Entonces, lo que les voy a pedir es que traten de ver por lo menos los videos de teoría para el miércoles, antes de la clase. Así la profe, yo le voy a decir que les haga algunos de este método de descomposición, pero muy poquito porque este es el más fácil,
Les voy a decir que les explique el 7, que es el más difícil, y que después ya pase estos dos métodos, que hagan algunos más de estos ejercicios de sustitución y después que les explique integración por partes. Pero en los videos, o sea, está bastante explicado. Por ahí la idea es que con la profe puedan hacer algunos ejercicios más de la práctica. Van a ver que hay algún video con explicación, quizás algunos ejercicios muy difíciles que están al final, no les vamos a tomar tan difícil. No se preocupen que los más difíciles, porque a veces hay que hacer muchas sustituciones, hay unas integrales muy rebuscadas, tan difícil no les vamos a tomar. Quiero guardar el archivo para que no se me pierda. Lo estoy pasando a PDF. ¿Se quedaron con alguna pregunta? No, no, o sea, es digamos,